A ver, la hora, perfecto, sí. Perfectísimo. Hola, ¿cómo están? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidas. Jueves 20 de abril. Y aunque no crean, aunque no parezca, ah, ya es nuestra octava clase. Así es, les comento que ya es nuestra octava clase. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer que es ya la octava clase? Son 10. ¿Y se acuerdan cuando empezamos con la primera clase, la segunda, la tercera, y ahora estamos hablando de la octava clase en la jornada de hoy? Así que eso es algo absolutamente importantísimo, la octava clase. Ya nos toca a nosotros avanzar. Yo sé que ustedes tienen un rol bastante apretado con otros docentes. Bueno, la materia nuestra no va a ser la excepción. Agradecerles por acompañarnos en estas, ya van 8 clases, así que eso es algo absolutamente importantísimo. 8 jornadas de avance de la materia. 8 jornadas donde hemos visto cosas muy importantes, muy interesantes. Varios de sus compañeros que ya han defendido externamente hablando, ya sabemos bien que han tenido preguntas obviamente sobre muchos temas, y el tema de esta noche tampoco va a ser la excepción. Hay que decirlo de esa manera. No va a haber una excepción, así que eso es algo positivo. ¿Por qué? Porque por supuesto que obviamente han habido preguntas sobre nuestra materia. No crean que no. Sí, han existido. Y obviamente quienes han respondido, por supuesto, han estado a la altura. Así es, han estado a la altura las respuestas, sí, así que les pido por favor que continuemos, continuemos con nuestro avance. Cada vez ya falta poco para terminar, sí, ya cada vez falta muy poco para terminar, así que eso les pido que por favor continuemos con el avance, ya es muy poco lo que nos falta a nosotros, así que bueno, hay que continuar. Obviamente siempre vamos a dar recomendaciones, siempre vamos a dar recomendaciones, siempre. Entre esas recomendaciones están en la medida, así es, en la medida de sus posibilidades, que ustedes asistan a las defensas externas, obviamente, de examen de grado, sin importar, por favor, el tema del área que les corresponda, ¿no? Si es penal, civil. No, sin importar, en serio, les pediría que ustedes puedan estar presentes, ¿no? ¿Por qué? Porque eso obviamente nos significa que ustedes ya van a tener de manera práctica algo latente, algo que es, ¿cómo les puedo decir? Real, ese escenario real que ustedes merecen, que ustedes necesitan. Así que, bueno, ese es un primer punto importantísimo que recomendar. Segundo aspecto, no se confíen, no se confíen. En este momento, por ejemplo, quien les habla también está siendo partícipe no solamente de las defensas internas, también de las defensas externas. Y muchas veces, ¿qué sucede? Muchas veces sucede lo siguiente. Sucede que, por ejemplo, se confían. Ah, este docente, sí, siempre pregunta este tipo de preguntas. Perdón por reiterar. ¿Y qué tal si decidimos cambiar las preguntas? No se confíen en eso, chicos, por favor. Y bueno, y siempre es bueno que ustedes repasen lo que se está avanzando. En el caso mío, obviamente, las clases están grabadas, son grabadas todas y cada una de las clases. Así que ese es un detalle absolutamente importantísimo. Así que ya ustedes saben muy bien, claro, el caso nuestro es ese, ¿no? Repasen las veces que tengan que repasar,
hagan las consultas que tengan que hacer al final de la clase. No hay ningún problema en eso, siempre respondemos. Y claro, no se queden con la duda. Eso es algo que también hay que decirlo. Les pido por favor que no se queden con la duda bajo ningún argumento. Entonces, dicho todo eso, ya nos corresponde continuar con el avance en esta noche porque ya estamos la octava clase, la octava jornada. Entonces eso es bastante importantísimo. Por favor, que lo tengamos en cuenta. Ya es nuestra octava clase, la octava jornada. Así que, sin más preámbulos, ya que sabemos las condiciones de nuestro avance, así que, bueno, ya nos corresponde, por favor, compartir pantalla y teoría general del derecho, principios generales del derecho. Ya nos corresponde ver un tema que es fuentes del derecho. Este es un tema que te preguntan también en el examen de grado. Lo preguntan. Hacen la pregunta de las fuentes del derecho. Pero escuchen bien, por favor. El decir que fuentes del derecho es la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, no es suficiente, porque también cada quien tiene sus respectivas especificaciones. Y dentro de esas especificaciones es donde nosotros tenemos que entrar para profundizarlas. Tenemos que entrar para profundizarlas y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer acá en el ámbito, obviamente, de esta clase, de esta materia. Así que vamos con todo. Primero, manifestaciones o fuentes del derecho. Manifestaciones o fuentes del derecho. Así de sencillo. Y primero, la palabra fuente significa a los fines prácticos origen, el origen de algo, el origen de alguien, el lugar donde emana algo, el lugar donde surge algo. Eso es una definición de fuente, lugar donde emana algo, donde surge algo, el origen en pocas palabras. Entonces, aquí nos damos cuenta de ese aspecto. Ahora, no existe un consenso doctrinario en lo que toca el significado y el alcance de la expresión fuente del derecho, tanto a nivel nominal como gramaticalmente, o sea, el origen del derecho. Y aunque no lo crean, no hay ese consenso de decir cuál es el origen o la fuente del derecho, pero nosotros lo que haremos será especificar y explicar en base, por supuesto, a lo que nos corresponde avanzar y en base ya al conocimiento que también se tiene de manera respectiva a mano. Entonces, ese es otro aspecto absolutamente importantísimo. Fuente es el núcleo generador de algo. Partamos por la palabra fuente. Como decíamos, el origen, lugar donde surge, emana algo, el núcleo generador de algo, el manantial que la produce, aquello de donde surge el derecho, y para nuestro caso, que es el que estamos viendo justo en esta unidad número 8, ¿dónde se origina? ¿Cómo se origina? ¿Cómo se manifiesta? ¿Dónde se origina? ¿Cómo se origina? ¿Y cómo se manifiesta esto? Entonces, este es un detalle absolutamente importante. Ahora, la doctrina a la cabeza de Filippo Grispigni ha logrado diferenciar fuentes de producción y fuentes de cognición. Primero, fuentes de producción. Por fuentes de producción son los diversos medios de creación de las normas jurídicas. O sea, ¿qué crea la norma jurídica? El sujeto de quien las normas emanan, es decir, ¿de dónde van a salir estas normas? De algún lugar van a tener que salir. Estas son fuentes de producción, es decir, ¿de dónde salen? Y cuando hablamos de fuente de cognición, ¿cuáles son los medios de conocimiento? Cognición
formas en que se manifiestan de un determinado ordenamiento jurídico, fuentes de producción, de quién las emanan esas normas, quién las produce, fuentes de cognición, cómo se manifiestan y por ende cómo nosotros las vamos a conocer a esas normas jurídicas. Y eso es algo que, bueno, un detalle absolutamente importante en este punto que estamos viendo acá. A su vez, las fuentes de producción, que es la que obviamente nos interesa, son dos. Hay fuentes materiales de producción de las normas y fuentes formales. Las materiales, ¿cuáles son? Las que designan los poderes sociales que impone la norma jurídica y también están los ámbitos culturales de los que éstas proceden como ideología en sus diversas manifestaciones o los conocimientos científicos. Y cuando estamos hablando de fuentes formales, designan las diversas objetivaciones de los procedimientos reconocidos como válidos, que cada ordenamiento jurídico de cada país nos dice cómo crear normas, la ley, la costumbre. Entonces, fuente material, lo que la sociedad impone como norma jurídica. ¿Cómo vamos a crear algo? ¿Qué dice la ideología, la cultura, la manifestación de ese país? Y formal, ¿cómo hacemos que esa fuente material sea vigente? Con una ley, por ejemplo. Sí, pero ¿cómo creas la ley? Exacto, fuente formal. Jamás se olviden de la fuente formal. Ahora, estas fuentes formales pueden ser directas cuando producen por sí derecho. Así de sencillo. Producen por sí derecho. Indirectas cuando producen derecho solo en la medida, solo en la medida en que contribuyen a esclarecer o determinar el contenido de las anteriores que estábamos hablando. Entonces, ese es un aspecto importante también, la fuente formal directa y la fuente formal indirecta, que esclarecerá el contenido de lo anteriormente hablado. Ahora, entonces, con todo esto que estamos explicando hasta este preciso instante, son fuentes del derecho, ojo con la definición, por favor, eso les pido, ojo con la respectiva definición. Son fuentes del derecho el conjunto de actos o procedimientos mediante los cuales son producidas en un proceso histórico las normas jurídicas que integran un determinado ordenamiento jurídico. Es decir, si las normas jurídicas integran un determinado ordenamiento, son las fuentes formales, como veíamos anteriormente. Cómo se crea una norma jurídica como la ley, por ejemplo. Pero también hay un conjunto de factores o circunstancias históricas que motivan el contenido tópico de esas normas, fuentes materiales o reales. Nosotros sabemos que el derecho es una ciencia social. Es la ciencia social por excelencia, esta ciencia jurídica que nosotros llamamos derecho. Y que resulta que sabemos muy bien que el derecho es una ciencia que por supuesto tiene que estar acorde a lo que son los tiempos, es decir, la famosa adecuación a los tiempos. Pero hay veces que la sociedad ocurre algo y que el derecho necesita adecuarse. La adecuación a ese tipo social, obviamente, que ha generado la sociedad, se hace a través de una fuente formal. Por ejemplo, el procedimiento legislativo que aquí vamos a explicar para que exista una modificación en el Código Penal y se tipifique una acción como delito. Pero eso estuvo originado por una fuente material o real, es decir, la sociedad necesitaba esto. Y la sociedad hizo que eso sea una fuente formal del derecho. Entonces ahí tenemos nosotros este aspecto absolutamente importante, que las dos por si acaso y absolutamente van de la mano. Así es, las dos van de la mano. La fuente material o real, ese tópico, ese conjunto social que hace de que algo el día de mañana se tipifique o se establezca en ley, y una fuente formal, ya sabemos ese respectivo procedimiento
para que, bueno, la ley sea, como se dice, la ley. Ahora, fuentes materiales o reales del derecho. Eso es lo que tenemos que ver enseguida, las fuentes materiales o reales del derecho. Como decíamos hace rato, hay factores o elementos que determinan cuál va a ser el contenido del derecho. Por lo general, la sociedad establece en las fuentes materiales o llamadas reales también cuál va a ser el contenido. Ocurre algo en la sociedad, pero no estaba en la ley. Entonces, por supuesto, el derecho necesita adecuarse a lo que esa sociedad está requiriendo, mucho más en este siglo XXI, mucho más en este siglo XXI. Entonces, obviamente, las construye factores o elementos que van a decir cuál es el contenido de esa norma jurídica. Pero recuerden una vez más, por favor, les pido, la fuente formal ya es el cómo se va a hacer el procedimiento para que la ley sea absolutamente ley. Entonces, eso es algo también importantísimo en todo esto. Entonces, pero estamos nosotros en este momento con las fuentes materiales o reales del derecho. Ahora, ¿cuáles se consideran fuentes materiales? Las necesidades. ¿La sociedad tiene sus necesidades? Sí. ¿La sociedad influenciará en el que el derecho el día de mañana sea derecho? Sí. Por eso tenemos fuentes materiales o reales del derecho. ¿Hay necesidades económicas? Correcto. ¿Hay necesidades políticas? Por supuesto. ¿Hay necesidades morales? Claro que sí. Entre otras tantas. ¿Cuáles son las exigencias de justicia que tiene la sociedad? De orden, de seguridad, que el legislador o el juez van a tener que solucionar a través de diversos modos técnicos de cómo producen normativa. Entonces, este es un detalle importante de estas fuentes materiales, de cómo es que se va a hacer esas necesidades o exigencias para, para que se tenga, para que se tenga el día de mañana una X norma jurídica. Así es, para que se tenga el día de mañana una X, Y o Z norma jurídica. Entonces, eso es algo absolutamente bastante importante que también hay que señalarlo, por favor. Ahora, ¿hay factores naturales? Sí, económicos, sociales, factores políticos, históricos, racionales, religiosos, valorativos y humanos a los fines prácticos. ¿Por qué? Porque el derecho, como hemos visto, es obviamente una regulación humana y es una creación absolutamente humana. Proporciona las bases, contenidos y la orientación de las normas jurídicas, es decir, algo sucede en la sociedad y tiene que ser regulado porque no estaba regulado por el derecho, no lo estaba, no lo estaba. Entonces, esas fuentes materiales van a hacer que absolutamente ya se tenga esa sociedad, ya del contenido de lo que va a ser el día de mañana, una norma formal, porque configuran la atmósfera en la que se gestan, desenvuelven y en la que van a tener una aplicación estas normas jurídicas, pero el día de mañana, correcto, así va a ser y así tiene que ser. Así va a ser y así tiene que ser entonces, por supuesto. Entonces, ahí tenemos también ese aspecto importante. Ahora, fuentes formales del derecho. Ya saben ustedes, las fuentes materiales o reales del derecho, las que la sociedad da porque hay una necesidad, hay una situación y ya establecemos el contenido de ese derecho, pero todavía no sigue siendo derecho positivo. Ojo con eso, porque la fuente formal del derecho es la que nos va a decir cómo se va a crear esa norma para que esté absolutamente en vigencia. Y ese es un aspecto importante. Entonces, vámonos por favor con las fuentes formales del derecho. Las fuentes formales pueden ser definidas desde un doble punto de vista. El primero de ellos, actos y órganos de creación de normas, que enseguida vamos a ver eso. Y dos, como modos o formas de esa creación. Entonces, a través de actos y órganos de creación de normas o formas de esa creación, ¿en qué forma se va a crear todo eso que estamos hablando de esos actos de que van a crear normas? Entonces, ese es un detalle absolutamente importante. Se les atribuye el papel de fuentes del derecho a los poderes sociales que el ordenamiento jurídico reconoce.
y como capaz de producir normas jurídicas. Por ejemplo, nosotros en Bolivia o en otros países del mundo sabemos muy bien que el que está reconocido para crear o producir norma jurídica es el órgano legislativo. Entonces ahí ya tenemos nosotros que ese es el órgano que va a establecer la creación de las normas jurídicas. Entonces, también este es un aspecto absolutamente importantísimo en todo esto. Ahora, desde el otro punto de vista, se llaman fuentes formales a los modos o formas de manifestarse externamente el derecho positivo. Por ejemplo, ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina, principios generales del derecho. ¿Qué son fuentes del derecho? Formal. No olviden. Estamos hablando de las fuentes formales del derecho. La ley, costumbre, ya hemos definido, jurisprudencia, la doctrina, principios generales del derecho, también son, así es, también lo son. Entonces es un aspecto absolutamente importantísimo en todo esto que nosotros, por supuesto, nos encontramos aquí hablando. Ahora, a su derecha, bueno, a mi derecha, para ser más exacto, tenemos nosotros 10 principios generales del derecho, que son, por si acaso, como les decía hace rato, fuentes formales del derecho. Repito, son fuentes formales del derecho. Y esas fuentes formales del derecho, obviamente, son el derecho nace del hecho, principios generales del derecho, lo que no está prohibido está permitido, el género se deroga por la especie, quien puede lo más, puede lo menos, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Además de eso, tenemos nadie está obligado a lo imposible, donde no hay ambigüedad, no cabe interpretación. El primero en tiempo es primero en el derecho. Quien sabe y consciente no recibe injuria ni engaño, y donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir. Entonces son 10 principios generales del derecho. Entonces no se olviden, por favor, que las fuentes formales del derecho, ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina y principios generales del derecho. Así que bueno, ese es un detalle absolutamente importantísimo en todo esto que nosotros estamos viendo en este preciso instante. Ahora bien, hay que continuar. Este sentido de fuentes formales es la más usual y además, en cierto modo, incluye lo anterior, las fuentes materiales, dado que la forma en que se manifiesta un precepto varía según el órgano que lo formula. Por lo que, de acuerdo a Julien Bonnecase, en su libro Introducción al Estudio del Derecho, hay una definición que él da. Lo que dice Bonnecase es lo siguiente: fuentes formales son las formas obligadas y predeterminadas que inevitablemente deben tomar los preceptos de conducta exterior para imponerse socialmente con el aspecto coercitivo del derecho. Entonces son formas que primero están predeterminadas, sí, no hay nada que inventar, ya está establecido previamente ese procedimiento para que sea derecho y el derecho es coercitivo. El contenido, eso nos va a decir la fuente material. La fuente formal ya sabemos cómo se va a producir todo y aquí vamos a verlo también. Lo vamos a ver aquí también. Pero la fuente material nos va a decir el contenido de lo que vamos a hacer derecho y de aspectos del derecho que es la coerción respectiva. Entonces, siempre entre ambas fuentes hay un punto absolutamente de conexión en todo sentido. Perdón. Ahora, veíamos esto. ¿Cuáles son las principales fuentes formales del derecho? Costumbre, jurisprudencia, la ley, obviamente, que tiene su propio procedimiento legislativo, los principios generales del derecho y la doctrina, que son aspectos que estamos hablando acá, y en esta diapositiva de aquí atrás, obviamente vemos los 10 principios generales del derecho. Entonces, repetimos que las fuentes formales son costumbre, la ley que tiene su procedimiento legislativo, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho.
Vamos a explicar ahora, a partir de aquí, una por una, cada una de ellas. Así, cada una de ellas vamos a empezar a explicar. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ya estamos en la octava clase, ya estamos ingresando absolutamente en la recta final de todo esto. Así que esto es algo que es positivo y bueno, lo estamos avanzando a buen ritmo y a buen nivel. Empecemos obviamente con la ley. La palabra ley deriva de la palabra latina lex. Lex es ley, o sea, no hay mucho secreto. Lex es ley. Pero también viene de la palabra latina ligare, que significa que la ley liga dos o más personas para generar derechos y obligaciones. Entonces, ley viene del lex, que significa ley, pero también de la palabra latina ligare, que significa que la ley liga, es decir, une dos o más personas para generar derechos y generar obligaciones. Y esto es algo absolutamente importante, conocer lo que es la etimología. Siempre la etimología es el origen de las palabras. Etimología, el origen de las palabras. Que la etimología nos va a decir a nosotros el origen de la palabra para arrancar de ahí, de un punto de partida para cualquier situación o cualquier cosa. Así que con eso nosotros está perfecto y estamos bien. Ahora, Marcel Planiol define a la ley desde dos puntos de vista. El primer punto de vista que Planiol define es un punto de vista amplio o general, en donde la ley es una norma social obligatoria. Esta definición abarca todas las normas jurídicas vigentes, sin excepción, desde la más grande en artículos hasta la más pequeña en artículos, es decir, es obligatoria en todo sentido. Pero también como ley propiamente dicha, hay decretos, reglamentos, etcétera. De manera general, por ejemplo, nosotros sabemos muy bien que, como se dice de la ley de manera genérica, inclusive a los decretos. Inclusive a los decretos, pero está bien que se tenga una definición genérica mediante el término ley, pero ya sabemos que Planiol, desde el primer punto de vista, que es el punto de vista amplio o general, nos dice que la ley es norma social obligatoria. Así que ese es el primer punto. Ahora, hay un segundo punto de vista que nos dice Planiol, punto de vista estricto y específico. La ley es la norma social obligatoria que la aprueba una autoridad pública competente de carácter general y la sanciona a la fuerza. Que aquí, por supuesto, veíamos que hay una diferencia entre el anterior concepto, porque el anterior concepto, cuando dice que la ley de un punto de vista amplio, se refiere a una totalidad, una, englobamiento, esa es la palabra que voy a usar. Englobar, así es, englobar. Pero aquí ya nosotros hablamos un punto adicional desde el punto de vista estricto y específico, que la ley es la norma social obligatoria que aprueba la autoridad pública competente, que tiene carácter general, pero que la sancionada por la fuerza. Entonces, hay un punto de vista específico. Ahora, características de la ley, así es, la ley tiene sus características. Y esas características, obviamente, de la ley, esas características de la ley, nos dice a nosotros que vamos a ver esos aspectos que van a caracterizar la ley. ¿Cuáles son? Primero, la característica. La ley es una norma social. Así de simple. Es una ley social. ¿Por qué? Porque esa ley social es una norma que regula las relaciones de dos o más personas como parte de una sociedad. No nos olvidemos ese aspecto, que obviamente la ley va a ser una norma social porque va a regular lo que es las relaciones entre personas en la sociedad. Entonces es un primer aspecto. Luego nosotros tenemos que es una norma general, porque es una norma de conducta que abarca todo el universo
del hecho que regula, así es. Entonces, lo abarca todo. Es una norma de carácter general y todos estamos obligados a cumplirla y a hacerla cumplir. Pero finalmente también hablamos, cuando estamos viendo las características de la ley, que es una norma jurídica aprobada por autoridad pública competente. Para que la ley exista como tal, claro, tiene que haber una situación de que, por supuesto, tiene que ser aprobada por una autoridad pública competente. Caso contrario, no va a ser ley sin ese procedimiento respectivo que ya nosotros vamos a explicar acá, pero que también nosotros tenemos nuestras respectivas ya ideas previas que, bueno, hay que seguir. Ahora, además de estas anteriores tres de norma social, norma general, y es una norma jurídica aprobada por autoridad competente, continuamos con las características de la ley. Tenemos que decir que es una norma jurídica obligatoria, que hay que cumplir con la voluntad, sin la voluntad o contra la voluntad de la persona. Es algo que ya nosotros habíamos visto en clases anteriores. Habíamos visto en clases anteriores, sí o sí, aquí nosotros tenemos y estamos hablando de que hay una situación de que la normativa se cumple de manera obligatoria. Aquí no hay la voluntad o la no voluntad para cumplir. La idea es que se cumpla y se tenga que cumplir y pare de contar. Luego de eso, nosotros tenemos lo siguiente, que es una norma de conducta impuesta por la fuerza. Ya sabemos nosotros que una de las características de la ley es el aspecto de la coercibilidad, que la norma jurídica en la ley es absolutamente coercible. Entonces, eso nos traía también que es una norma de conducta la ley impuesta por la fuerza. Quiere decir que la ley se impone por la fuerza del poder del Estado, es decir, quien gobierna tiene que hacer cumplir con la ley y nosotros los gobernados también nosotros tenemos que cumplir con la ley, así sin ningún tipo de excepción, como se dice. Ahora, nosotros tenemos que la ley como tal es una norma jurídica, sí, por supuesto que sí, pero es una norma jurídica aprobada por el órgano legislativo del Estado, que es lo que vamos a ver también acá. Y eso es algo absolutamente importante, la aprobación del órgano legislativo. Claro, obviamente la promulgación estará a cargo del presidente, pero veremos todos esos pasitos. Entonces, el legislativo modifica derechos, extingue derechos y obligaciones. Esa potestad que tiene el órgano legislativo, llámese en Bolivia Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que antes era el Congreso Nacional o el Parlamento Nacional. Entonces, ya hemos visto primera fuente formal, las que estamos viendo acá, la ley. Ahora tenemos que ir a la segunda fuente formal. Y la segunda fuente formal no es que otra más que la costumbre que ya habíamos explicado anteriormente, pero vamos a dar un pequeño repasito. Conjunto de actos repetidos, reiterados por un grupo social, bajo la convicción de que su observancia y aplicación constituye el cumplimiento de una verdadera ley. Ya nosotros habíamos visto absolutamente todo lo que significaba costumbre. Pero hay esa costumbre que va a generar un derecho consuetudinario. Así es, esa costumbre va a generar un derecho consuetudinario. Y una práctica social para constituir costumbre jurídica tiene que tener dos elementos. Un elemento objetivo y otro elemento subjetivo. El elemento objetivo está constituido por la repetición continua de actos por un grupo social, pero el elemento subjetivo constituido por la convicción de que la práctica repetida hará que eso sea una verdadera ley. Entonces ahí tenemos la costumbre o el derecho consuetudinario. Hay un elemento objetivo constituido por la repetición continuada de actos y el subjetivo por la convicción de que la práctica repetida va a constituir una verdadera ley. Ahora, seguimos con la costumbre, por favor. Sí, estamos en la costumbre. Ahora, tenemos nosotros siempre que ver lo que es la constitución política del Estado. La actual constitución política del Estado
reconoce de manera expresa a la costumbre como una fuente formal del derecho. Así de simple, así de sencillo. Claro, directo, conciso. La costumbre es una fuente del derecho, así es. Correcto, correcto. Ahora, ¿qué dispone? Por ejemplo, nosotros nos encontramos con que el artículo 30, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado ya nos dice a nosotros que en el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y pueblos indígena originario campesino gozan de los siguientes derechos. A su identidad cultural, parágrafo 2, o numeral 2, numeral 2. Creencias religiosas, espiritualidades, prácticas y costumbres y a su propia cosmovisión. Entonces aquí nos encontramos con una situación de ya tenemos que costumbre ya está hablado y especificado por la propia Constitución, pero ¿saben qué? No es el único artículo. El artículo 374, parágrafo 2, que el Estado reconocerá, respetará, protegerá usos y costumbres de las comunidades, de sus autoridades locales, de las organizaciones indígena originaria campesina, en este caso el tema de la costumbre, sobre el derecho, manejo y gestión sustentable del agua. Entonces esto ya es algo absolutamente importante, ¿no? La costumbre para ayudar a esas personas, miembros de esa nación o pueblo indígena originario campesino a conseguir, por ejemplo, agua. No estamos hablando de otra cosa bajo ningún argumento. Luego tenemos el artículo 375 de la Constitución Política del Estado. Tenemos el 375, parágrafo 2. El Estado regulará el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios básicos, respetando los usos y costumbres de las comunidades. Continuamos y seguimos con lo que son los recursos hídricos y, bueno, el toque que le da la Constitución donde se establece absolutamente la palabra costumbre en base a lo que estamos viendo en este preciso instante. Ahora vamos con la jurisprudencia. La palabra jurisprudencia tiene dos acepciones, es decir, dos sentidos o dos significados. La primera de ellas, ¿cuál es? La primera de ellas es la siguiente, que es la ciencia del derecho, o sea, el conocimiento ordenado, metódico y sistemático del derecho. Esa es una primera y absoluta definición. Pero también nosotros, además de que jurisprudencia es cómo estudias y sistematizas ese conocimiento que ya tienes sobre el derecho, la segunda es la más conocida de la definición de la palabra jurisprudencia. Así es, la segunda ya es la más conocida en todo sentido, que es ese conjunto de fallos repetidos, reiterados, uniformes, que va a dar el Tribunal Supremo de Justicia y obviamente el Tribunal Constitucional. Ambos dan jurisprudencia, ambos dan fallos, ambos dan sentencias que son de cumplimiento inmediato, obviamente cuando hablamos de que exista una ejecutoria en la sentencia. Pero esa es la definición más importantísima que existe sobre jurisprudencia es ese conjunto de fallos de justicia repetidos, reiterados y uniformes del Tribunal Supremo de Justicia y obviamente tendríamos que hablar de que hay un Tribunal Constitucional Boliviano. Ahora, en lo que es la jurisprudencia que estamos viendo de este significado número 2, de esos fallos repetidos, reiterados, del Tribunal Supremo de Justicia, antes Corte Suprema de Justicia, y del Tribunal Constitucional, es aquí donde hablamos que la jurisprudencia
Es una fuente formal del derecho. Es aquí donde ya nosotros decimos dicho aspecto. Así que ahí estamos nosotros. Entonces, en el sistema jurídico del common law o la ley común o la ley consuetudinaria que usa el sistema británico, por ejemplo, la jurisprudencia en esta segunda acepción o segundo significado del que nosotros estamos hablando es una de las fuentes formales principales del derecho junto con la costumbre. Entonces, ese es ese aspecto importantísimo y ya nosotros hablamos de la jurisprudencia. Siguiente, ahora ya nosotros tenemos que ver lo que es la doctrina. ¿Es una fuente formal del derecho? Sí. ¿Es la ciencia del derecho? También, porque la doctrina influencia en el contenido que ese derecho va a tener. Es la descripción, sí, la que describe, la que explica, la que predice el derecho. En otros términos, es el estudio científico del derecho, la doctrina como tal. En el sistema jurídico romano-germánico, principalmente en su etapa de formación, la doctrina fue obviamente su fuente principal. ¿Por qué? Porque habían grandes autores que, por supuesto, hablaban de muchas cosas de cómo tendría que ser el derecho. Ahí está la doctrina, ese conjunto de ideas, valores, pensamientos que los autores del derecho han dado, han escrito, lo han plasmado y que ahora esa doctrina es fuente principalísima del derecho, fuente formal por si acaso. Porque por supuesto hablamos de que esos pensamientos de esos autores nos han ayudado para ver también cuál es el contenido del derecho y lo más importante, que ese derecho se actualice y que existan cada vez más y más autores que estén dando criterios de lo que es la doctrina. En la actualidad, como derecho escrito, su fuente principal del derecho es la ley. No vamos a decir eso lo contrario. El derecho tiene como fuente principal, por supuesto, el derecho escrito a la ley, que obviamente vamos a ver en un ratito más, por favor, el tema de cómo es el procedimiento de producción de la ley. Principios generales del derecho. Para los juristas, los principios generales del derecho son fuentes formales del derecho. No hay donde perderse. Repetimos una vez más, por favor. En fuentes formales, aquí tenemos ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina, principios generales del derecho. Entonces, cuando estamos hablando de, obviamente, los principios generales del derecho, para los juristas estos principios generales son fuentes formales. Así de sencillo. De acuerdo al diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, principio es el primer instante del ser. Principio es el primer instante del ser, de la existencia de la vida. Es la razón, perdón. Fundamento, origen, causa primera, fundamentos o rudimentos de una ciencia o arte máxima, es decir, una expresión, norma o guía. Una máxima es como una regla de conducta, perdón. Una máxima es una regla de conducta. Entonces, ese es un aspecto importante que, obviamente, los principios generales del derecho nos dice, de acuerdo a Cabanellas, que principio es el primer instante del ser, de la existencia de la vida, de la razón, de la vida del derecho, por supuesto. Fundamento, origen, causa primera, etcétera. Entonces, son los principios generales del derecho estos aspectos. Ahora, ¿los principios generales del derecho son razón? Sí. También son fundamentos filosóficos y teóricos del derecho, que sirven de inspiración para la creación y justa aplicación del derecho. Así es. ¿Para qué sirven? Primero, estos principios generales del derecho son razón, fundamento filosófico teórico de la ciencia jurídica que nosotros llamamos derecho. Sirven de inspiración para crear y aplicar derecho. Ahora, algunos principios generales del derecho
entre los más conocidos, los más famosos, los más comunes, los más, ¿cómo decirlo así?, habituales, obviamente, nosotros tenemos algunos. A ver, veamos cuáles. Primero, von Feuerbach, ¿sí? Von Feuerbach, que obviamente es el autor de una fórmula que hoy día se ha convertido en el principio de legalidad. Nullum crimen, nulla poena sine previa legge. ¿Qué significa esto? No hay delito ni pena sin ley previa que lo establezca. Y esto que no hay delito ni pena sin ley previa que lo establezca, ya es una máxima del derecho penal. Es decir, ya es una norma grande. Y es imposible pensar de que este principio del derecho, que es el principio de legalidad, no esté vigente. No hay delito ni pena sin ley previa que lo establezca. Porque por supuesto estamos hablando de que una conducta que en materia penal no se establezca como delito y que se cometa no puede ser sancionada. No puede ni debe ser sancionada. Y esto es algo, por supuesto, que ustedes ya tienen que casar lo que estoy diciendo con lo que es el derecho penal. Entonces, este es un principio que se cumple lo que aquí decía. Son la razón, fundamentos filosóficos teóricos del derecho, sirven de inspiración para crear derecho y para la aplicación justa del derecho, como esto que estamos viendo en este preciso instante. Ahora, no es el único principio. Principio de presunción de inocencia. Se presume la inocencia del inculpado mientras no se demuestre su culpabilidad. Y esto es un punto que también nosotros tenemos y debemos de aclarar. La inocencia se presume, no la culpabilidad. Cuando muchos abogados, inclusive, eso es lo más gracioso, abogados dicen, dicen esos abogados que la inocencia hay que demostrarla. Muchos dicen la inocencia hay que demostrar. No demostró su inocencia. A ver, a ver, a ver. La inocencia ya se presume. La inocencia ya se presume. Por eso es que en materia penal hay dos tipos de, obviamente, sentencia. Sentencia condenatoria, donde se condena a alguien, y la absolutoria, como el nombre ya lo dice, la absuelve. Pero por supuesto aquí estamos hablando de que no hay una sentencia de inocencia bajo ningún argumento porque no puede haberla, porque ya la persona es inocente. La persona en todo el momento y todas las etapas ya es inocente, ya lo es. Entonces aquí también uno tiene que ponerse a pensar en la importancia máxima y absoluta de lo que es un principio como el que estamos viendo acá, del principio de inocencia o presunción de inocencia. Ahora, estos principios, dos, no son los únicos, pero sí dos de los más conocidos y que en materia penal son bastantes usados, hay que decirlo, como fuentes formales del derecho ya están legislados. Estos eran principios, sí, pero ya están legislados, ya están en el ordenamiento jurídico de los estados, razón por la cual ahora se los considera como fuentes formales del derecho, porque ya están regulados por lo que es el derecho. Entonces, el derecho dice, no, ustedes son fuentes formales, los principios generales del derecho. Ok, vale, perfecto, no hay ningún problema. Ahora, las fuentes formales, también hay que decirlo, se agrupan en generales y particulares. Por ejemplo, las fuentes formales generales, las que dan normas jurídicas para un número indeterminado de personas, es decir, para el común de las personas, para una X cantidad grande.
indeterminada, mejor dicho, en vez de X, indeterminada, por favor. Pero también nosotros tenemos fuentes particulares que producen normas individualizadas, cuyas disposiciones alcanzan a una o varias personas, siempre nominalmente identificadas. Ahora, fuentes formales generales. Empecemos con el punto de acá para que quede claro y absolutamente no tengamos ninguna duda ni hueco al respecto. Entonces, ese es un aspecto importante. Fuentes formales generales. Ahora, hace rato decíamos nosotros que las fuentes formales generales originan normas jurídicas para un número indeterminado de personas. Así es, un número indeterminado, es decir, un número general, indefinido. Y entre esas, obviamente, tenemos un proceso constituyente, procedimiento legislativo, consuetudinario y el reglamentario. Así es. Entonces, obviamente, empecemos por el primero, que es el proceso constituyente. Ya el nombre lo dice. Claro, esto está por si acaso también casado y o ligado, por supuesto, a lo que es el derecho constitucional. Esto, claro que sí, está casado o ligado a lo que es, por si acaso, el derecho constitucional. El proceso constituyente es la fuente primigenia o inicial general del derecho. ¿Por qué? Porque es a través de un proceso constituyente como fuente formal general, que es para un número indeterminado, que se va a realizar una nueva constitución política del Estado, que es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional y que obviamente hay otros aspectos que algunos veremos acá, pero otros ya ustedes tienen que estar viéndolo en materia constitucional, en derecho constitucional. ¿Establece una nueva constitución? Sí. ¿Cuyas normas confieren validez y dan los lineamientos básicos a toda la legislación del país? También. No hay que olvidarse de que la Constitución es la primera de todas las leyes. Y eso se hace a través de un proceso constituyente. Porque esa Constitución es una ley general, es la ley general por excelencia. Y esa ley general llamada Constitución Política del Estado es aquella que a nosotros nos va a decir, nos va a establecer que las demás leyes inferiores jerárquicamente hablando se desarrolle o desenvuelvan basándonos en lo que la Constitución política nos va a decir. Por eso decimos que da los lineamientos básicos a toda la legislación del país, pero también hay que reconocer que la Constitución nace de lo que estamos viendo del proceso constituyente. Ahora, dentro de ese proceso constituyente, nosotros tenemos, por supuesto, lo que es la Asamblea Constituyente que está establecida en el ordenamiento jurídico boliviano a partir del artículo 411 de la Constitución boliviana. Pero al respecto, también hay que decir que la Asamblea Constituyente es un espacio de deliberación cuya finalidad es reunir a representantes de la sociedad elegidos democráticamente, por supuesto, por voto popular, quienes luego de discutir y de llegar a un acuerdo, redactan el texto de una constitución política del Estado para dejar sin efecto la anterior constitución que ellos obviamente tenían o lo que obviamente ya se contaba. Para que hablemos aquí de manera grande de una nueva constitución política del Estado y de una anterior constitución política del Estado. Ahora, el tema de esta asamblea constituyente, que es obviamente esa, es parte de este proceso constituyente, ya, nosotros tenemos que una vez que la asamblea constituyente es que es la encargada de redactar el texto de esa nueva constitución política del Estado, una vez que ya se concluya con la tarea de tener ese proyecto de constitución política del Estado, la Asamblea se disuelve. El texto es sometido a referéndum para su aprobación o rechazo.
que fue lo que sucedió en Bolivia el año 2009 o lo que sucedió en la República de Chile el pasado año, pero con resultados absolutamente diferentes, porque Chile dijo no a ese proyecto de constitución política, pero el caso boliviano es que el referéndum del 25 de enero del año 2009 ya nos dice que se aprobó la constitución, que es la que tenemos el día de hoy, y el 7 de febrero ha sido promulgada o puesta en vigencia, y esta constitución es absolutamente válida, por supuesto, desde el 7 de febrero, fecha en que se la promulgó. Entonces, ese es un aspecto importantísimo de una asamblea constituyente. Ahora, hay dos tipos de asamblea constituyente. Seguimos en el proceso constituyente, por si acaso. La primera es la asamblea constituyente no institucionalizada, que es aquella que no está regulada por ninguna ley, no está establecida en la Constitución, pero nace de forma espontánea. No tiene ninguna autorización previa, pero nace porque va a cambiar el Estado, va a redefinir el Estado. Y es el caso, por supuesto, de lo que pasó en la Revolución Francesa de 1789, donde en esta Revolución Francesa de 1789 se derrocó a la monarquía, se instauró un nuevo Estado francés y obviamente para redefinir, refundar ese Estado, se establece lo que es una asamblea constituyente que va a dar lugar a una constitución nueva en dicho país. Pero es no institucionalizada porque no estaba regulada, no estaba contemplada, no estaba establecida, para nada lo estaba. Entonces, pero sí está obviamente en lo que es el poder constituyente, sí, es decir, la fuente de proceso constituyente. Pero también nosotros tenemos la Asamblea Constituyente institucionalizada, que se encuentra contemplada por la propia Constitución Política del Estado y que sus atribuciones están establecidas en forma específica por una ley. Ahí está la respuesta. La institucionalizada es aquella que ya está regulada, la que está contemplada, la que ya es parte de la institución de la historia boliviana. Que este fue el caso de Bolivia del año 2006, donde la Constitución Política del Estado establecía atribuciones generales de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Por la que la Constitución es la ley general. La ley general. Pero teníamos una ley especial número 3364, que era la ley especial de convocatoria a Asamblea Constituyente. Y ella estableció que el pueblo iba a elegir, lo que al final sí se hizo, 255 asambleístas constituyentes. Así es, 255 asambleístas constituyentes que obviamente fueron y sesionaron en diversas partes del país, pero que su epicentro era la ciudad de Sucre, capital de Bolivia. Ahora, eso es institucionalizada. A diferencia de la no institucionalizada, repetimos, la no institucionalizada es la que no está contemplada en el ordenamiento jurídico, para nada. La institucionalizada es la que sí, y que de hecho es una institución, en pocas palabras, a los fines prácticos, y que está en la Constitución como la actual. Que está en, obviamente, una ley especial, sí. Pero también nosotros tenemos que decir lo siguiente. Tenemos que decir que el funcionamiento de esta norma, por supuesto, es especial. Es por eso se llama ley especial, porque es para ese momento. ¿Por qué? Porque esa ley especial 3364 es una ley que reguló a la Asamblea Constituyente que el 6 de agosto del año 2006 se instauró en la ciudad de Sucre y reguló el funcionamiento de esa asamblea. Si se requiere otra asamblea constituyente, que va a ser obviamente institucionalizada, si se diera, se va a requerir otra nueva norma jurídica y ya no la 3364 que estuvo vigente solo para este proceso.
Entonces es un aspecto importantísimo cuando hablamos del proceso constituyente, hablamos de constitución, de asamblea constituyente no institucionalizada, asamblea constituyente institucionalizada. Ahora, B, procedimiento legislativo. Es el conjunto de actos mediante los cuales los órganos estatales que participan en la función legislativa formulan y promulgan determinadas normas jurídicas de obligatoriedad general. La norma creada por la legislación no es otra más que la ley. Y la acepción técnica que el vocablo tiene en la doctrina contemporánea, es decir, hablamos ley, hablamos de un código, ley. Hablamos de X cosa, ley, y siempre generalizamos todo con la palabra es la ley y es la ley. Entonces, bueno, hay un procedimiento legislativo, sí, que nos va a decir a nosotros cómo se hace una ley, sí, señores, correcto. Ahora, en Bolivia, no se olviden ustedes que tenemos el artículo 163 de la Constitución Política del Estado, 163, que el 163 ya nos habla del procedimiento legislativo. Y dice lo siguiente, primero, el proyecto de ley presentado por asambleístas de una de las cámaras inicia el procedimiento legislativo en esa cámara, que la remitirá a comisión o comisiones que se divide esa cámara, que la comisión que corresponda para ser tratada y dada una aprobación inicial. Ese proyecto de ley presentado por los diputados o senadores, el proyecto de ley presentado por otra iniciativa será enviado a la Cámara de Diputados, que lo remitirá a la comisión o a las comisiones. Esto es un punto que enseguida lo vamos a responder. ¿Por qué? Porque otra iniciativa, ahí tenemos que hay una iniciativa de los parlamentarios dentro de la tarea de legislar, pero también hay otra iniciativa que se envía a la Cámara de Diputados, que es una iniciativa ciudadana. Enseguida explicamos. Pero continuemos, por favor, les pido. Las iniciativas legislativas en materia de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial son de conocimiento de la Cámara Alta, es decir, de la Cámara de Senadores. 4. Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara. La plenaria de la Cámara es el pleno, donde será discutido, aprobado en grande, la totalidad y en detalle es artículo por artículo. No se olviden, en grande están a favor de este proyecto de ley, todos sí, sí, aprobado. Levantan la mano. En detalle es artículo por artículo. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes. Eso dice, por supuesto, numeral 4 del artículo 163, porque estamos hablando del procedimiento legislativo para hacer vigente una normativa. Ahora, el proyecto aprobado por la Cámara de Origen será remitido a la Cámara Revisora para su discusión. Una es la Cámara de Origen donde se ha originado el proyecto, pero no se olvide que Bolivia es un país bicameral. Hay dos cámaras, senadores, 36 miembros en total, 36 titulares, 36 suplentes, y diputados son 130 diputados titulares, por ende la misma cantidad de diputados suplentes. Entonces es un detalle. Hay una cámara de origen, sí, donde se origina el proyecto, y la otra automáticamente va a ser la cámara revisora. Esa cámara revisora que va a tener que revisar, por eso se le dice cámara revisora, aprobar, y si no hay, y si en la cámara de origen está ok todo lo que hizo la cámara de origen, la cámara revisora va a revisar, y si está todo absolutamente ok, lo que van a hacer es mandarlo al órgano ejecutivo a la cabeza del presidente del Estado para que realice la respectiva promulgación, y con eso se publique, y con eso, vaya belleza, ya tenemos nosotros ley vigente. Entonces, este es un absoluto aspecto importante. Si la cámara revisora, ya sabemos cuál es, no es la origen, la que revisa, enmienda o modifica el proyecto, este se considerará aprobado
si la Cámara de Origen acepta por mayoría absoluta de los miembros presentes las enmiendas o modificaciones. En caso de que no las acepte, las dos cámaras se reúnen a requerimiento de la Cámara de Origen dentro de 20 días siguientes y deliberan sobre el proyecto. La decisión, obviamente, será tomada por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mayoría absoluta de sus miembros presentes. ¿Qué significa esto? Que si pasara lo que estamos viendo al principio de este numeral 6, a plenaria de todo el legislativo, 130 diputados más 36 senadores, 166 legisladores, y ahí es donde, bueno, se va a decidir si aprobamos o no. En caso de que pasen 30 días sin que la Cámara Revisora se pronuncie, se sobreentiende, y esto es una presunción, que obviamente el proyecto es considerado en el Pleno del Legislativo. Así es, si la Cámara Revisora no pronuncia al respecto y pasaron 30 días, bueno, nos vamos a plenaria del Legislativo y ahí que se defina. Ahora, el proyecto aprobado, una vez sancionado, será remitido al órgano ejecutivo para su promulgación como ley. Así es, obviamente se lo remite al órgano ejecutivo, el órgano ejecutivo lo va a promulgar, el presidente del Estado va a firmar con sus ministros de Estado y la promulgan ¿para qué? Sea ley del Estado. Obviamente hay el paso de la publicación, pero obviamente la promulgación es primero, se publica en la Gaceta y a partir de ahí, de la publicación en la Gaceta ya es, como se dice, una norma válida. Pero escuchen bien, si el proyecto es rechazado, bueno, hay que esperar hasta la siguiente legislatura. La ley sancionada, el numeral 10, la ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y remitida al órgano ejecutivo puede ser observada por la presidenta o el presidente del Estado en 10 días hábiles, desde el momento que la recibe. Como les decía hace rato, se aprueba el legislativo, que tiene una cabeza, la cabeza de la Asamblea Legislativa Plurinacional es al mismo tiempo vicepresidente del Estado, es el presidente de la Asamblea Legislativa, pero al mismo tiempo es el vicepresidente del Estado, porque la Constitución establece que el vicepresidente es una persona que está de nexo entre el órgano ejecutivo, órgano legislativo. Entonces, dicho eso, dicho eso, nos encontramos con que, por eso es que se lo remite al órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo está a cargo del presidente del Estado, así es, está a cargo del presidente del Estado. Y ese presidente o presidenta del Estado recibe y en 10 días hábiles puede observarla. Las observaciones del órgano ejecutivo, por supuesto, se dirigirán a la Asamblea. Si ésta estuviera en receso, el presidente o presidenta del Estado remite observaciones a la comisión de la Asamblea que va a estar ahí presente. Si la Asamblea Legislativa Plurinacional considera fundadas las observaciones que hace el órgano ejecutivo a través del presidente y dice el legislativo, si es cierto, modificará la ley conforme a esas observaciones y la devolverá al órgano ejecutivo para que la promulgue. En caso de que diga el legislativo, no, señor presidente, no, no y no. Usted no tiene la razón. La ley será promulgada por presidente o presidenta de la Asamblea. Y las decisiones de las asambleas se tomarán por mayoría absoluta de los miembros presentes. Ojo con eso, mayoría absoluta, miembros presentes. Ahora, la ley que no sea observada dentro del plazo correspondiente será promulgada por la presidenta o presidente del Estado. Las leyes no promulgadas por el órgano ejecutivo en plazos previstos en los numerales anteriores, promulga, por supuesto, el presidente o presidenta de la Asamblea. Ahora, aquí hay lo importante. Ya hemos visto el procedimiento parlamentario, pero no termina todavía el procedimiento legislativo, todavía falta. Estamos por terminar, sí, estamos, pero todavía falta. ¿Por qué? Porque ya
se lo han mandado al legislativo del legislativo, perdón, se lo han mandado órgano ejecutivo, dentro de ese principio de la coordinación y cooperación entre órganos del Estado. Pero también aquí hay que reconocer de que es el órgano ejecutivo el que promulga la ley en la Gaceta Oficial de Bolivia de manera inmediata. La ley es de cumplimiento obligatorio desde el día de la publicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para entrada en vigencia. Siempre yo les voy a decir a ustedes, revisen, por ejemplo, lo que ha sido el Código de Procedimiento Penal. ¿Qué día se ha promulgado y puesto en vigencia y publicado en la Gaceta? Porque la ley es válida desde el día de su publicación en la Gaceta, que es el principio de publicidad de las normas, y qué día ha ingresado en vigencia. Pero eso lo dice la misma norma. Por lo general, todas las normas dicen, no dicen la fecha porque eso entiende que es de manera automática que están en vigencia. Caso contrario, que alguien lo especifique y lo vaya a esclarecer. Entonces es un aspecto absolutamente importante. Ahora, aquí un segundito. Antes de eso, hay que aclarar los siguientes puntos, por favor. Son dos que hay que aclarar. Proyecto, anteproyecto. Cuando un diputado o senador presenta un documento, se le llama proyecto de ley, porque él está en el ejercicio de sus atribuciones como legislador. Proyecto de ley. Pero escuchen también nosotros los ciudadanos podemos presentar propuestas fundamentadas, por supuesto, que se van a llamar, por si acaso, anteproyecto. Yo, un grupo de personas, ciudadanos, ciudadanas, presentamos una idea de ley. Pues bueno, esa idea se llama que vamos a presentar al legislativo, a la Cámara de Diputados, como hemos visto anteriormente, anteproyecto. Anteproyecto yo lo presento como persona. El diputado presenta proyectos, pero también mi anteproyecto, si pasa esos filtros, puede convertirse en un proyecto. Pero no se olviden, el parlamentario, por el ejercicio mismo de sus funciones, presenta proyecto. Nosotros los ciudadanos presentamos, obviamente, anteproyecto. Repito una vez más, nosotros los ciudadanos presentamos al legislativo, a la Cámara de Diputados, anteproyecto. Anteproyectos. Y los legisladores presentan proyectos, pero nuestro anteproyecto puede ser el día de mañana proyecto. Vamos con eso. Entonces, ponemos otra vez a compartir y continuamos, por favor. Muy bien. Procedimiento consuetudinario. La anterior unidad que hemos visto, ya hemos hablado del procedimiento consuetudinario. Ya lo hemos hecho. Ya lo hemos absolutamente hecho. Entonces, ese es un aspecto importantísimo. Ya. Reglamentario. ¿Hay un procedimiento reglamentario? Sí, así es. Hay un procedimiento reglamentario. ¿Producen qué cosa? Producen las normas generales llamadas decretos supremos y decretos reglamentarios que realiza el órgano ejecutivo. Nosotros tenemos que entender lo siguiente. Nosotros tenemos que entender que las leyes son reglamentadas, que cada ley tiene su reglamento. El órgano legislativo hace la ley. El legislativo hace la ley. Así de sencillo, el legislativo la hace. Pero el órgano ejecutivo es quien la reglamenta. Obviamente hay la figura del decreto reglamentario, que es cuando reglamenta la ley, pero también hay decretos supremos que no necesariamente reglamentan una ley. Ambos, decreto supremo y el reglamentario, son decretos supremos. Así que de eso no tengan ninguna pena ni ninguna duda. Y ahí nace del órgano ejecutivo del Estado. Así que con eso tranquilos, bárbaro, como se dice. Ahora, fuentes formales particulares.
Así es, fuentes formales particulares. Fuentes formales particulares. Hace rato, si nos vemos un poquito atrás y vamos a retroceder un poquito, por favor, les pido. Particulares producen normas individualizadas, cuyas disposiciones alcanzan a una o varias personas siempre nominalmente identificadas, dice la definición de las fuentes, obviamente formales, pero que son particulares. Ya. Entonces son individualizadas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas? Estas fuentes formales particulares. Son las siguientes. La primera, por supuesto, estamos hablando de las sentencias, porque hay un proceso judicial que termina con una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Resolución administrativa, que es dictada por una autoridad administrativa, así es dictada por una autoridad administrativa con que determina que una persona efectúe un acto con especificación de lo que es obviamente la circunstancia de tiempo y lugar. Entonces es un aspecto importante, una resolución administrativa que hace obviamente el órgano ejecutivo del Estado, llámese ministerios, donde establece circunstancia de tiempo, lugar y de, por supuesto, una persona. Autonomía de la voluntad. Esto es un aspecto importantísimo, porque también son fuentes particulares. A través de la autonomía de la voluntad de las partes se crea una norma jurídica individual, sí, señores, se crea norma jurídica individual que confiere un sentido jurídico específico y concreto a la conducta de las partes en cuanto a sus relaciones recíprocas. El mejor ejemplo de la autonomía de la voluntad de las partes y una norma particular entre partes, por supuesto, va a ser siempre el contrato. El contrato. Ahora, fuentes de validez. ¿Qué va a dar validez a todo lo que estamos viendo en esta materia? Exacto, algo tiene que dar una validez. Algo tiene que hacerlo. Vamos. Una norma jurídica es válida cuando existe como tal dentro de un ordenamiento jurídico y ello ocurre porque ha sido creada de acuerdo con una serie de requisitos formales que la doctrina concreta en los siguientes que enseguida vamos a ver. Pero repetimos una vez más, cuando hablamos de fuentes de validez, es la validez de la norma jurídica. Si la norma jurídica ha sido aprobada siguiendo los pasos que está establecido en el propio ordenamiento jurídico, pues entonces esa ley es válida. Es válida, fue válida y será válida. Entonces, aquí tenemos nosotros lo siguiente. A. Cuando la norma ha sido creada en la forma y siguiendo el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico para la creación de normas. Todas las normas, según este criterio, son válidas cuando han sido creadas en la forma establecida por las disposiciones que estructuran los procesos conocidos con el nombre de fuentes del derecho. Una ley se va a llamar ley y es absolutamente válida, por supuesto, en Bolivia, si es que ha pasado, por ejemplo, por el órgano legislativo y este órgano legislativo remite al Ejecutivo para su promulgación y o puesta en vigencia. Entonces ya hay un procedimiento previamente establecido donde la norma es válida si es que ha cumplido con todos esos requisitos, con todos esos parámetros para que tenga ese grado y nivel de validez. B. Cuando, además de seguir la forma y el procedimiento establecido por la norma en cuestión, ha sido dictada por la autoridad competente. No solamente basta decir que la normativa ha estado en una situación de que sí es válida porque ha cumplido con los pasos y procedimientos establecidos.
No, si es que la autoridad competente la ha promulgado. Ya hemos visto anteriormente que la Constitución boliviana establece cuándo puede promulgar el presidente del Estado, cuándo el presidente de la Asamblea Legislativa. Es decir, ya establece los casos. C. Coherencia. Aquí ya tenemos que hablar de lo siguiente también, que por supuesto la coherencia, ya que una norma para que sea válida no solo tiene que ser promulgada por los órganos oportunos siguiendo ese procedimiento, que sea también la autoridad llamada por ley a promulgar una ley la que la promulgue, sino que ese contenido no puede ser, obviamente, y eso es algo que hay que decirlo, contrario ni oponerse al de otras normas de rango superior. Y en último caso, al contenido de la norma fundamental o básica del sistema jurídico, es decir, una ley no puede estar por encima de la constitución política del Estado. A eso nos referimos con lo que estamos hablando de, por ejemplo, coherencia. No puede ser superior la ley jamás a, por ejemplo, la constitución política del Estado. Es que eso no puede ni debe haber. Esta coherencia funciona como criterio lógico y no axiológico, es decir, no estamos hablando de axiología o valores, no, estamos hablando de aspectos lógicos, sentido común. Aquí no se tiene en cuenta la bondad, la justicia, la racionalidad, sino los aspectos formales de creación y de coherencia lógica. La lógica, ¿qué nos dice? La lógica ya nos dice a nosotros que esa ley no puede estar por encima de la constitución política del Estado, por ejemplo, que es un principio ya que ustedes en constitucional van a tener que saber justificar si se les pregunta. ¿Qué es el principio de la supremacía constitucional? Supremacía constitucional, señoras y señores. Así que bueno, eso es algo que por supuesto nosotros tenemos que tomar en cuenta. Frente a esta postura de validez formal de la norma jurídica, entendida como una fuerza obligatoria de la norma, que sería el fundamento de la auténtica obligación o el deber jurídico que seguirá moviéndose en el plano formal, ya que se trata de la fuerza obligatoria que tiene toda norma por el mero hecho de existir, tal como lo establece el sistema jurídico. Entonces, aquí nosotros ya tenemos que decir lo siguiente. La normativa ya tiene ese principio de validez respectivo. Ya esa normativa tiene validez por el hecho de ser norma, pero también tiene que ajustarse a lo que nosotros estamos hablando acá. Tiene que ajustarse, por supuesto, a lo que nosotros aquí estamos hablando. Tiene que ajustarse a lo que aquí nosotros estamos hablando. Sabemos que es válida, sí. Los que están viendo constitucional saben muy bien que hay una presunción de constitucionalidad de la ley que está establecida inclusive en la ley 254, que es el Código Procesal Constitucional, que toda ley, decreto, resolución se presume constitucional hasta que el Tribunal Constitucional diga lo contrario. Hasta que el Tribunal Constitucional obviamente diga lo contrario. Así que, bueno, ese es un detalle absolutamente no menos importante que estamos hablando acá. Entonces, bueno, estamos viendo todo este tema que por supuesto es importante. Yo sé que está ligado al constitucional, pero bueno, ese es un detalle absolutamente importante también. Esa situación de que, por supuesto, todas las áreas del derecho están absolutamente reunidas. Ahora, una normativa, por supuesto que tiene que tener un grado, tiene que tener un grado.
de que compatible con las normas superiores en rango. Es que es evidente. ¿Hay normas superiores? Sí, las hay. ¿Hay normas inferiores? Sí, también las hay. No vamos a mentirnos. Pero obviamente tienen que reunir esos requisitos de creación que poseen no solamente existencia o validez formal, sino también una fuerza obligatoria, sino también una fuerza absolutamente obligatoria, es decir, validez normativa en el sentido de que obligan a aquellos a cuya conducta regula. La ley obviamente tiene que ser obligatoria. La ley va a regular ciertas conductas, por supuesto que las va a regular sí o sí. Y están dirigida la ley a aquellos que va a regular la ley. Exactamente. Y ese es un detalle absolutamente importantísimo. Así que bueno. Ahora, el conjunto de todas las normas que reúnen los anteriores requisitos forman el denominado derecho vigente, derecho positivo, y son considerados por los órganos públicos como obligatorias y las únicas existentes. Todo esto que estamos viendo acá es lo que se llama derecho positivo. Así de sencillo, todo ese conjunto de normas jurídicas escritas de cualquier rango o jerarquía es lo que por supuesto se llama derecho positivo, el famoso derecho positivo que ya vimos en su momento, que es el derecho que está escrito, el derecho que está escrito. Entonces, el conjunto de todas las normas que reúnen los requisitos anteriores que estamos ya hablando aquí en este punto, forman ese derecho vigente. Y ese derecho vigente no es más que el derecho positivo y los órganos públicos van a considerar a la ley y esas normas como obligatorias, las únicas existentes y por ende la que estamos llamados a cumplir y a hacer cumplir, que es lo más importante. Orden jerárquico normativo, perdón. Orden jerárquico normativo. Así de sencillo. Orden jerárquico normativo. Todo esto que estamos hablando tiene un orden, tiene una jerarquía, tiene algo que es ascendiente de mayor a menor y así de manera respectiva. Lo tiene, claro que lo tiene. Y lo debe tener, y lo tiene que tener. Es un orden jerárquico normativo, donde cada norma obviamente está ubicada en un X, Y, Z lugar. Algunos, por supuesto que sí, es mucho más arriba jerárquicamente hablando, y otros no. Pero, como se dice, a ver, vamos al grano. Muy bien. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que la Constitución Política de Bolivia, la que actualmente nosotros tenemos en vigencia, la constitución actual vigente, sigue la línea que él señala de supremacía de la constitución y de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. Así de sencillo. Que este punto de acá reconozco que este punto de acá, por supuesto, está ligado a lo que es derecho constitucional, pero al final es así, no vamos a mentirnos. Que hay un bloque de constitucionalidad que está integrado por tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país, dice este articulado. A tal efecto, también dice la propia Constitución en su artículo 410, todas las personas naturales y jurídicas, órganos públicos, funciones públicas e instituciones se encuentran sometidas a la Constitución política del Estado.
Están sometidas a la Constitución Política del Estado. Ahora, la normativa nacional de Bolivia está organizada de manera jerárquica, tomando como base la teoría de la pirámide del austríaco Hans Kelsen, que va de esta manera. Aquí no vamos a discutir por si acaso el hecho de que sí, en su libro, Kelsen no dice que la teoría de la pirámide, sino él habla de normas yuxtapuestas. Una le da validez a la otra y que están escalonadas y que están absolutamente escalonadas. Así que bueno, eso no vamos a entrar a ese detalle, porque ese detalle, claro, nosotros mencionamos, pero ese detalle ya, por supuesto, hay una materia de derecho constitucional que es donde, por supuesto, se van, me imagino ya ustedes están analizándolo. Ahora, la normativa boliviana está organizada de manera jerárquica. 410, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Es absolutamente claro. Dice que primero está la Constitución Política del Estado. Segundo están los tratados internacionales. Tercero, las leyes nacionales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena. Luego, los decretos, reglamentos y resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Ahora, pónganse a pensar en lo siguiente. Aquí hay el punto 3 y el punto 4. El punto 3 hay varias normas, al igual que en el punto 4, que están por si acaso en un mismo grado o en un mismo peldaño. Eso es un aspecto importantísimo. Entonces, puede darse el caso de que dos normas jurídicas de un mismo rango choquen. Si chocan dos normas de un mismo rango o de un mismo peldaño, del 3 o del 4, claro, uno primero se fija cuál es acorde a la Constitución y cuál no. Uno después se fija cuál está arriba, cuál está abajo. Cuál está arriba, cuál está, por supuesto, abajo, pero no, el caso es que, por supuesto, nos damos cuenta de que son constitucionales, ninguna choca con la Constitución y, 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 y están en el mismo peldaño. Ahora, ahora. Aquí hay un detalle. Para un caso particular, la norma específica es la que se aplica sobre la ley general. Y es esa norma específica, la que se va a aplicar por encima de la norma de carácter general, de acuerdo a la doctrina del derecho. Por ejemplo, el departamento de Santa Cruz tiene una ley departamental y hay una ley nacional. Claro, obviamente, las dos normas están en un mismo peldaño, el número 3, ley nacional y legislación departamental. Las dos chocan entre ellas, pero las dos no chocan con la Constitución política del Estado, que es lo más importante. No chocan con la Constitución, pero chocan entre ellas y las dos no se pueden aplicar. Como es para el caso de Santa Cruz, como es para aplicar en Santa Cruz, obviamente, se aplica la ley cruceña por encima de la ley general. Eso dice la doctrina del derecho, pero también, aunque no lo crean, eso ya está establecido en la parte final del artículo 15, parágrafo 1 de la ley 025 del órgano judicial, cuando dice que en materia judicial la Constitución se aplica con preferencia a cualquier disposición legal o reglamentaria y que la ley especial se aplica con preferencia a la ley general. ¿Por qué? Porque la ley especial o particular es para ese caso. La ley general es para todo. Ahora, otro detalle importante. Por si acaso es importante decir lo siguiente. Miren, el artículo 410 de la Constitución dice que la Constitución está por encima del tratado, por encima de la ley, de otras leyes, decretos, reglamentos, etcétera, lo cual absolutamente es correcto. A estas alturas, como se dice, no vamos a discutir. Pero uno tiene que ponerse a pensar cuántos tipos de tratado hay. Exacto. Muchísimos tipos de tratado. Tratados de comercio, de paz, amistad, tratados de límites, etcétera, etcétera, y más, etcétera. La propia constitución política del Estado, por si acaso, es sabia.
La propia constitución política del Estado es sabia, porque la constitución política del Estado, como estamos viendo, dice en su artículo 410, parágrafo 2, que primero se aplica la constitución por encima del tratado, y que después están las leyes nacionales, estatutos orgánicos, perdón, autonómicos, cartas orgánicas, el resto de la legislación departamental, municipal, indígena, que en el punto 4 están decretos, reglamentos, resoluciones emanadas por los órganos ejecutivos correspondientes, por ejemplo. Ahora bien, nos damos cuenta nosotros de que, claro, aquí fácil es decir el tratado está por debajo de la Constitución y por encima del resto, obviamente, de las legislaciones. Sí, fácil es decirlo. Pero resulta que esa es la regla, señores. Esta es la regla. Y ustedes saben que toda regla siempre tiene su excepción. Toda regla siempre tiene su excepción. Pero en este caso, la Constitución establece la regla y es la misma Constitución la que establece la excepción. Repito una vez más, toda regla siempre tiene su excepción. La Constitución establece la regla y por increíble que parezca, la propia Constitución establece la excepción. Y lo hace. Y lo hace, y lo hace, y lo hace. Y aquí tenemos lo siguiente. Artículo 410, parágrafo 2. Constitución política del Estado, arriba, tratados abajo. Pero el artículo 256 de la propia Constitución, escuchen bien, de la propia Constitución, ya nos dice que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, firmados, ratificados o a los que el Estado se hubiera adherido, que declaren derechos más favorables a las personas que los que establece que los que contengan la propia constitución política del Estado se aplicarán de manera preferente sobre esta. Esta es la excepción. Y la propia Constitución establece en el artículo 256, parágrafo 1. Ojo con el 410. Esa es la regla. Hay una excepción, sí, que la misma Constitución lo dice. Si hay un tratado internacional en materia de derechos humanos con contenido más favorable a los seres humanos que lo que establece la propia Constitución, se aplica por encima de la Constitución ese tratado internacional o ese instrumento internacional en materia de derechos humanos. Toda regla siempre tiene su excepción. 410, la regla. Artículo 256, parágrafo 1 de la mismísima Constitución, la excepción. Ese es un detalle absolutamente importantísimo. Entonces, con esto decimos, por favor, consultas, adelante. Somos todo oídos, por favor.